Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. ¡Qué fuerte! Esta misma carta de los ángeles del amor, no sé si me salió en Libra o en Escorpio, pero dice, perdonar y aprender. Liberando el pasado, se vive mucho más amor el momento presente. Mira, esta carta, si tú lo miras, creo que es Escorpio, si no me equivoco, ¿vale? Puede ser que a lo mejor tú estás lidiando con un Escorpio, que tu historia está vinculada con un Escorpio, pero a mí me hablan de perdonar, ¿vale? Y lo que yo puedo interpretar con esta carta, en la lectura de Escorpio, lo que yo sentí, es que dentro del ambiente de tu casa, a lo mejor tú eres pareja con un Escorpio, si es así, toma este mensaje, dentro de tu casa tú empezabas a ver como señales, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, no sé, un día estaba haciendo algo en la casa, estaba haciendo de repente la comida, limpiando, y vi una sombra pasar, como ejemplo. O que últimamente de repente tienes como la intuición muy elevado, muy desarrollado, Capricornio. Antes de que suceda algo, como que las energías te están avisando, te están protegiendo. Tanto a ti como también a los tuyos también. Entonces, siento que este mensaje puede estar vinculado entre vosotros. A lo mejor tienes el ascendente o el lunar, lo que es de Escorpio. Puede ser, ¿vale? Muy bien. Yo lo que te puedo decir con esta carta de los ángeles del amor, cariño, tienes que empezar a pasar página. Tienes que empezar a perdonar. Si de repente dentro de tu historia una persona no jugó bien, pues simplemente pasa de esta persona. Ya no te estés agobiando, ya no te estés comiendo la cabeza. Si a lo mejor esta persona, yo qué sé, contigo se portó mal, no quiere decir entonces que los hijos van a tener que pagar esto. Porque a lo mejor de repente me dice Richard, para que sufra, no lo voy a dejar ver a sus hijos. Esto es malo, ¿vale? Te soy sincero. Solo como ejemplo, tuve tomando. Porque mira, si tú te fijas en esta carta, aquí hay un hombre, la cual está poniendo su mano, lo que es a una mujer o un hombre también, como perdonando. Y está viendo aquí la gracia de Dios, del universo, de los ángeles, como diciendo, esto es lo que yo esperaba de ti, Capricornio, para que tú puedas encontrar la paz y la tranquilidad en tu vida. Puede ser que también, cariño, aparte de perdonar, aparte de tener estas cosas negativas que todo el mundo lo tenemos, puede ser que a lo mejor me dice Richard, lo que pasa conmigo es que últimamente estoy sintiendo como una conexión con la parte espiritual, como que ahora soy más temeroso o temerosa a Dios, como que ahora veo las cosas con otros ojos. ¿Cómo? Que si antes de repente no daba importancias, de repente yo que sé, una reunión familiar como ejemplo, ahora lo doy. Porque siento de que Dios, el universo, las energías me dicen, tienes que hacer esto. O que tú de repente últimamente ves señales como plumas, un ejemplo. No sé si tú conoces lo que es el diente de león, que es como una florcita con muchos pelitos blanquitos, ¿vale? Muchos pelitos blanquitos. También este tipo de señal. O que a lo mejor me dice Richard, da la casualidad que justo en mi ventana se para un pájaro, una paloma. Y me observa. Entonces, yo siento, Capricornio, como que hay una conexión con la parte espiritual, como que ha llegado el momento de que te liberes de esa mala energía que lo único que hacía era poner en oscuridad tu mundo, tu alrededor, tu entorno. Esto es bonito, Capricornio. Esto es bonito, porque te sientes muy conectado, muy conectada. Sientes la presencia de repente inclusive de un familiar, que puede ser el caso, o de un amigo o una amiga que no está. Como que a lo mejor te despiertas y dices, wow, ¿por qué le he soñado? Porque están contigo, porque te quieren cuidar, porque te están advirtiendo. Yo veo una evolución en ti, una evolución. Tranquilamente estás lidiando con un Escorpio también. Si tienes problemas con Escorpio, perdona, cariño, ¿vale? Y viceversa también, si a lo mejor Escorpio es el problema, tiene que perdonar. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver,
¿Qué nos quieren decir el tarot arcano? Tengo la carta del 2 de espadas, que me hablan del karma, que me hablan también de las decisiones. Tengo aquí la carta del 5 de pentáculos. Tengo la carta del 8 de pentáculos, la carta de la sacerdotisa, y tenemos aquí la carta de la luna. Fíjate bien, esta carta del 2 de espadas me están hablando de los pensamientos, me hablan de los deseos o lo que tú tienes de repente dentro de tu corazón. Ya sean cosas buenas, ya sean cosas malas. Me dicen, ha llegado el momento de que cierres ciclos, ha llegado el momento de que tomes una decisión y de que empieces a apostar o a visualizar a futuro, de que empieces a crecer. Porque no vaya a ser, cariño, que todos esos deseos, sea bueno o sea malo, o esos resentimientos que tú tengas, por eso los ángeles del amor me dicen perdonar, prácticamente te estén desviando de tu camino. Como estás tan centrado y tan centrada en tu dolor o en tus problemas, dejas pasar las oportunidades, me dice Capricornio. Estás dejando pasar las oportunidades. Entonces, yo con estas dos cartas primeras, yo lo que siento para ti, y como yo estoy sintiendo de que tú estás siendo una energía ahora especial, siempre ha sido especial, pero ahora como que ha habido un aumento, como que estás como el ave fénix, como que te sientes muy espiritual, muy angelical. Me dice, cuando tú empieces a soltar toda esa carga, ese peso, toda esa parte negativa, todos esos miedos, esas dudas, entonces me dicen, vas a empezar a centrarte en ti, vas a empezar a trabajar para tu evolución. Mira este personaje cómo trabaja mucho. Te vas a dar cuenta del verdadero amor, que el verdadero amor eres tú. El verdadero amor es la paz, la tranquilidad. Te vas a dar cuenta si en este momento no te estás dando cuenta, ¿vale? Me dicen, ¿y esto te lleva a qué? Esto te lleva a que tú seas una persona desarrollado y desarrollada en la parte espiritual. Esto te lleva a que tú seas buen padre, a que tú seas buena madre, a que tú seas buen hijo, a que tú seas una persona que agrade a Dios. Y cuando uno agrada a Dios, cariño, tenlo por seguro que lo bueno va a llegar, aunque tarde. Aunque tarde. ¿Por qué te digo esto? Porque la carta de la sacerdotisa ya nos hablan. La carta de la sacerdotisa está representado al rey Salomón, ¿vale? Y si es mujer también tiene la energía del rey Salomón. Sabiduría, cariño, sabiduría. Y esa sabiduría agrada a Dios porque hace las cosas de una manera honesta. Capricornio, cariño, yo siento un cambio para ti. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, yo quiero saber de mi ex, yo quiero saber si me extraña, yo quiero saber si me piensa. Cariño, hay muchas maneras de engancharte para yo tenerte ahí. Yo te diría aquí, uy, Capricornio, yo lo que estoy viendo es que tu ex, pues simplemente la decisión que ha tomado no es la correcta. Uy, si tú supieras cómo sufre, está mendigando amor, ¿vale? Con la persona que está. Uy, esta persona va a hacer hasta lo imposible por rogarte. Pero este no es el punto, cariño. El punto aquí me dicen, perdonar y aprender. El punto, lo que yo siento para ti, Capricornio, me hablan de tu evolución. De tu evolución. Entonces, si a lo mejor de repente tú estás en ese círculo vicioso, dando vuelta, pensando en esta persona, ¿por qué me fue infiel? ¿Por qué esta persona fue tan injusto? ¿Por qué esta persona no se comunica? Te estás ahogando en un vaso de agua. Y yo lo que no quiero es darte un calmante. No. Yo no quiero darte un calmante, Capricornio. Yo sé que contigo yo no soy puntero. Yo te soy sincero, ¿vale? Quizá de repente porque mis cartas no son mayormente de ilusión y fantasía. Mi carta es muy realista, te soy sincero, es mi forma de ser. Yo no quiero darte un calmante. No, que simplemente, ¿cómo te puedo decir? Encapsule el dolor que tú tienes. Yo lo que quiero es que tú encuentres tu evolución. Para ti te va a llegar cosas maravillosas, pero para esto tiene que haber un trabajo detrás. Tiene que haber un trabajo, porque ¿de qué sirve de que yo te ilusione, cuando esta persona no viene y tú estás perdiendo tiempo valioso de tu vida? Porque el tiempo no lo tenemos comprado, guapo. No lo tenemos comprado. A mí me dice que cuando tú empieces a perdonar, cuando tú te das cuenta de tu valor, lo mejor va a llegar a tu vida, porque Dios va a estar contento contigo,
porque el universo va a estar contento contigo. Yo ya estoy notando un cambio. Solamente que hay un grupo que a lo mejor todavía sigue pensando en esa persona que te ha hecho daño, en esa persona que no te valoró. ¿Tú crees, Capricornio, que dando lástima a esa persona que te ha despreciado, que no te ha dado tu valor, va a volver a tu vida? No te equivoques, cariño. No te equivoques, ¿vale? ¿Sabes cuándo vuelve una persona a tu vida? Y siempre lo voy a decir, ¿vale? Cuando tú empiezas a creer en ti, cuando tú empiezas a quererte, a respetarte, te vuelves una joya preciosa. Cuando tú empiezas a hacer las cosas correctas, empiezas a ver que las personas sienten admiración por ti, porque eres justo. Recuerda, el rey Salomón era una persona justa. Es ahí cuando lo mejor del universo, cuando lo mejor de la vida te llega. Es ahí, cariño. Yo no te voy a dar una lectura que te haga ilusionar. No, disculpa que sea así, aunque solamente tenga 4,000 o 5,000 visualizaciones contigo, ¿vale? Porque es poco, para otras lecturas es más. Disculpa que sea así, lo siento, ¿vale? Si tú estás buscando ilusiones, creo que estás en un canal equivocado, soy sincero, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Richard, ¿por qué eres tan directo? Es la verdad, porque yo veo ahí que otros canales, por Dios, un poco más lo besan los pies. Y yo me río porque miro el tarot y digo, wow, ya está. Vamos a ver. Signos primero, luego iniciales. Un Libra, un Tauro, un Géminis, otra vez Tauro, un Escorpio y tenemos un Aries. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Te enseño aquí las cartas, ¿vale? Vamos a ver. Iniciales ahora sí. Vamos a ver iniciales. Uy. La letra Z, dos veces la letra Z, dos veces la letra Z, dos veces, cariño. La letra F, te voy a sacar dos más. La letra I y la letra Q. Muy bien, vamos a ver. Voy a cambiar de mazo. ¿Qué me quieren decir lo que es el tarot? Elemental. A ver. Muy bien. Tenemos aquí la carta de la reina de oros o del rey de oros, ¿vale? Tómalo de una forma general. ¿Vale? Perfecto. Mi querido Capricornio, ten mucho cuidado a quienes de repente, si a lo mejor me dice Richard, quiero firmar un contrato, supongamos, o quieres de repente prestar algo, ten mucho cuidado porque puede ser que te lleves una decepción. Cuida lo que es tuyo, me están diciendo, ¿vale? Incluido tus sentimientos también. O lucha por lo que es tuyo. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, en estos momentos los bloqueos que yo estoy teniendo con una persona es por propiedades o por manutención, también puede ser el caso. Vale, me dicen, cuida lo que es tuyo. Libérate. Siento, Capricornio, que a lo mejor hay personas que van a querer llegar a tu vida mostrándote una careta, pero yo siento que esto solamente es un retraso. No vaya a ser tranquilamente que a lo mejor muchos de vosotros, no todos, de repente están con la cabeza caliente, tienen un amante o están conociendo a una persona y no vaya a ser que tires todo a la borda. ¿Por qué? ¿Por qué? Por estar con ilusiones pasajeras. No vaya a ser que simplemente se acerque una persona porque quiere vivir el momento contigo o por interés. También puede ser el caso. Y te estés descuidando de la familia o te estés descuidando de repente de los hijos. Puede ser el caso, ¿vale? Porque aquí tienes la carta del 4 de bastos. Entonces, ¿por qué te digo? Porque mira, tú en estos momentos, Capricornio, o tú vas a empezar a brillar, tú vas a empezar a ser el rey y la reina de la sabana, pero así cuando uno empieza a brillar también aparecen los lagartos o las lagartas, queriendo de repente desestabilizar tu tranquilidad. Pero como yo siempre digo, guerra avisada no mata gente, cariño. Libérate de situaciones innecesarias. Porque mira esta carta del 5 de espadas. Yo veo dolor, yo veo problemas, yo veo traiciones. Y puedes perder mucho, cariño. E inclusive la admiración que la gente está empezando a tener por ti. Inclusive, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo. A ver, ¿qué manos quieren decir? Vamos a ver. El tarot urbano. A ver. El tarot urbano, en estas lecturas que estoy dando, está entregando mensajes tan impactantes que me dan miedo ya. A ver, vamos a ver. Sale aquí, me dice, deja de estar mendigando amor, cariño,
¿vale? Deja de repente también de estar entregando, ¿cómo te puedo decir? Sentimiento o dinero por placeres también. Muchos de vosotros de repente, Capricornio, estás en una historia equivocada. Porque mira, aquí yo veo lujuria y aquí yo veo prácticamente como que mendigas. Como que a lo mejor de repente tú eres testigo, Capricornio, que esta persona te es infiel. Tú eres testigo de repente que con esta persona tú no vas a llegar lejos. Pero sin embargo, estás detrás de ellos o de ellas. O que simplemente tú quieres renunciar a muchas cosas en tu vida relacionado con tu relación, con tu historia, con tus hijos, y estás en un error. ¿Vale, Capricornio? Y a lo mejor me dice Richard, no, esta historia está reflejado para mi ex, que puede ser el caso. Una lectura espejo. Que a lo mejor me dice Richard, la persona en mi interés, actualmente con la que está, sea él o ella, simplemente esa persona está con Capricornio o con la persona en mi interés por dinero. Por dinero o porque es una persona más joven, que puede ser el caso, o es una persona que simplemente están atraídos por la parte sexual. Yo no veo sentimientos. No, yo no veo sentimientos en este caso. Estas personas se van a dar cuenta, cariño, o tú te vas a dar cuenta, porque la vida, mira, el karma está en primer lugar. Y no podemos huir del karma, ni tú ni yo, Capricornio, ni tú ni yo. Esas personas se van a dar cuenta. Yo veo aquí destrozos. Puede ser que me digas, Richard, esta persona con la cual tú me dices que yo perdone, se fue con una persona que sé que solamente está con él o con ella por interés. Esta persona destruyó lo que es mi hogar, porque yo veo aquí destrozos. Puede ser que inclusive me dice Richard, aún sabiendo su familia que esto está pasando, simplemente me ignoraron, porque veo aquí un patriarca, puede ser mujer o hombre. Ignoraron, se hicieron la vista gorda, pero se pusieron una venda en los ojos. Mira, se pusieron una venda en los ojos. Pero esta carta también representa la justicia y el karma. Entonces, mi querido Capricornio, ya no estés detrás de esa persona, cariño. Ya no estés agobiándote, complicándote la vida. Porque tienes en primer lugar la carta del karma. Yo creo que algo va a conspirar aquí, algo va a pasar, la cual la vida se va a encargar de darles lo que es un sacudón. Y si tú estás en un error, Capricornio, la vida también te va a dar lo que es un sacudón. Siento decir esto, nadie se escapa del karma, nadie. Entonces, si estás a tiempo para remediar algo, hazlo, ¿vale? En este caso hablamos para ti. Si esta persona no hace nada por remediar este dolor que te está causando, tú solamente perdona. Y verás que todo se va a arreglar, todo va a caer por su propio peso. Esta persona va a tener que recibir lo que realmente ha hecho, ¿vale? Yo sé que a lo mejor me dirás, Richard, bueno, pero me da pena que lo pase algo. Cariño, eso se escapa de tus manos, se escapa de mis manos. En esto ya no podemos hacer nada. El karma es justo para todos. El karma es justo para todos, cariño. Pero aún están a tiempo de arrepentirse. Dios escucha. Dios da oportunidades. El orgullo no lleva a nada, ¿vale? Vamos a ver. Características. ¿Qué me quieren decir? Uy, por Dios. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Esta persona tiene lo que es el cabello corto, castaño, lacio, cejas pobladas, ojos grandes, nariz ancha o nariz grande, labios gruesos. Tranquilamente de repente esta persona se fue de tu vida y vuelve otra vez para poder salvar algo de la relación. Estás en una encrucijada de querer tomar una decisión, me dice. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, un Libra también. Tiene rasgos asiáticos, la cara un poco ovalada, no es tan redonda. Veo que tiene el cabello negro, algunos se pintan de color rojo quizás o castaño. Muchos de ustedes de repente también están tratando de llegar a un acuerdo lo que es en la parte legal, me están diciendo, ¿vale? También lo que es en la parte legal. La carta del 6 de espadas. Hay una persona que se marchó de tu vida o simplemente tú vas a tomar la decisión de dejar algo que simplemente no te ayuda a avanzar.
La carta del 6 de espadas. Mucho de vosotros, la persona de tu interés, no se fue por su voluntad propia. Hubo influencia. Por eso te digo, había para un grupo de ustedes que a lo mejor los jefes de familia, sus padres, sus hermanos, sus entornos, sabían de los problemas que estaban pasando o que esta persona estaba en un error. En vez de apoyarte a ti, lo apoyaron a ellos o simplemente al amante o a la tercera persona. La carta del sol. ¿Vas a ver claridad o esta persona se da cuenta que cometió un error y busca claridad entre vosotros dos? ¿Vale? Mi querido Capricornio, gracias por tu apoyo, cariño, bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.